En las últimas horas, el representante de la Cámara, Alirio Uribe, por el Pacto Histórico, aseguró que habrá cambios en el voto obligatorio y se incluirá el transfugismo que permite a los congresistas cambiar de partido sin perder la curul. Por mayoría, el Congreso aceptó la renuncia de César Lorduy al Consejo Nacional Electoral. El exmagistrado que no asistió a la votación para explicar las razones de su renuncia había sido denunciado por presunto acoso sexual. Se destraba la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Anoche fue aprobado un bloque de 24 artículos para un total de 54 de los 62 artículos. Se aprobó que la ADES, que es el administrador de recursos de la salud, sea la única ordenadora del gasto, lo que permitía manejar cerca de 90 billones de pesos al año. La Cámara también aprobó los artículos en los que se indica que el Ministerio de Salud definirá el cargo de la unidad de pago por capitación. Asimismo, se asignará un monto específico para los llamados Centros de Atención Primaria en Salud, conocidos como los CAPS. Durante el debate se confirmó que el gobierno radicó un mensaje de urgencia para que la reforma a la salud tenga prioridad en el orden del día en la Cámara de Representantes. El ministro del Interior, Armando Benedetti, en su primera reunión con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ratificó la intención del gobierno nacional de confirmar el llamado Frente Amplio para ganar las elecciones de 2026, que contaría con la presencia de los partidos Liberal, la U y la Alianza Verde. De inmediato, el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, y los coordinadores de la U, Alexander Vega y Clara Luz Rondán, negaron que participaran en una coalición con el petrismo. La ANDI pidió en las últimas horas a la Corte Constitucional que tumbe el decreto que declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo, indicando la falta de argumentación y fundamentos sobre la necesidad de tales medidas extraordinarias en esa región del país. Continúa la polémica por el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que plantea la protección de zonas humedales en la sabana de Bogotá y que para la alcaldía está en riesgo al menos 16 megaproyectos de la ciudad. En las últimas horas, Camacol, el gremio de la construcción, pidió la intervención de la Procuraduría General ante los alcances de la resolución y advirtió que la propuesta del gobierno frenaría más de 300.000 proyectos de vivienda. En 5 departamentos del país continúan las protestas de los arroceros que mantienen los bloqueos en vías del Tolima, Huila, Sucre, Meta y Casanare. En el departamento del Tolima no hubo acuerdo con el gobierno. La vía Guaranday, que comunica Vega con Bogotá, sigue con los cierres durante 6 horas y se espera que se reabra el paso por 1 hora a las 7:30 de la mañana. La misma situación ocurre en Campo Alegre, en el departamento del Huila, en la carretera que conduce al departamento del Caquetá. Los arroceros aseguran que no se moverán hasta que el gobierno entregue soluciones a las pérdidas por hectáreas cosechadas. Las autoridades ofrecieron en las últimas horas una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información de los guerrilleros del ELN responsables de la activación de varios explosivos en el sector El 15 en la vía Medellín-Caucasia. La Fiscalía llamó a juicio a los 4 presuntos responsables del asesinato del director de la cárcel La Modelo, el coronel en retiro Elmer Fernández, ocurrido el pasado 16 de mayo de 2024. En el juicio al expresidente Álvaro Uribe por el caso de manipulación de testigos, la Fiscalía escuchó el testimonio de Vicky Jaramillo, ex asesora política y militante del Centro Democrático, quien fue la intermediaria para que la defensa del expresidente Uribe se contactara con el exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos en este día jueves lluvioso. Ya es campo por fortuna, pero vamos a seguir así, lluvias interminables de aquí por lo menos hasta el mes de mayo. Desde Mañanas Blue, muy buenos días. Estamos en las plataformas, en Ditu, estamos ya en el canal de YouTube, si usted quiere ver la radio, con noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola, Néstor, buenos días. Bueno, ¿sí son buenos días? No, son pésimos días. Bueno, pero hoy son buenos días porque la tendencia es su Millonarios. Tendencia, Millonarios, Once Caldas, Mantilla, Falcao, David González, Serpa, Barrios. Todos los que se están burlando de Millonarios
Tienen toda la razón. Muchos memes y muchos los está recibiendo Radamel Falcao García, el Tigre, que ayer jugó solo 5 minutos. Decidió el técnico David González entrarlo solo al minuto 85. Ya se iba acabando el partido. Esto termina 1-0 en favor del local, en favor de Once Caldas. Queda eliminado Millonarios en medio de muchísimas críticas de los propios hinchas de Millonarios y claro, de los que están a propósito de los memes en redes sociales recordando de la llegada del jugador más importante al fútbol colombiano, pero que no parece dar los resultados que los hinchas querían. Eso del jugador más importante en el fútbol colombiano, usted sabe, eso es relativo. Sí. Llegó ya cuando era un dinosaurio, pero los jugadores deben llegar en el momento en el que están en su mejor forma. Falcao con 39 o 40 años, que es lo que tiene, obviamente ya no es el factor, ya no es el Falcao que brilló en el fútbol europeo. Lo de anoche es patético. Millonarios eliminado por el Once Caldas, que le ganó bien en la Copa Sudamericana. Ya les voy a contar. Ahí hay una polémica, Néstor. ¿Era o no era penal? No fue penalti. La jugada del minuto 31. No fue penalti. Que esa fue una jugada de un penalti que muchos dicen se debió pitar para Millonarios, otros dicen ahí no había nada. Lo revisó el VAR. Penalti, me da pena con los hinchas. Lo alcanzan a pitar, lo revisa el VAR, se echa para atrás la decisión y al final pierde Millonarios. Es muy fuerte esa polémica alrededor del equipo embajador. También en redes sociales hay otra tendencia, Medusa, porque ayer ya quedó en la plataforma, en Netflix, los 12 capítulos de esta que es la serie que causó tanta expectativa por tener en la mitad, haciéndole publicidad al abogado Abelardo de la Espriella. Ya están los capítulos disponibles, la gente la empezó a ver y a hacer las comparaciones con las familias del Caribe colombiano. Otra tendencia tiene que ver, Néstor, con el presidente de la República, Gustavo Petro. Ocurrió ayer en la entrega del premio al empresario del año que hace el diario La República. Eso ocurrió en Bogotá. Están entregando el premio al final para el empresario, el hoy director presidente, el dueño de Nutresa, el doctor Gilinski, y cuando el presidente Petro se sube a la tarima porque va a dar su discurso y a entregar el premio, hay 2 asistentes que deciden salirse del lugar. El expresidente Iván Duque, este es el momento, y también el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Hasta ahí iba la historia. Blue Radio publica este video contando que es un detalle en medio del evento y pues, Néstor... Entre paréntesis, me parece una grosería que los señores Barbosa, exfiscal, y Duque, expresidente, se salgan cuando va a hablar el presidente de la República. A Duque, cuando fue presidente de la República, no le hubiera gustado que le hicieran esto. Por más que estén en desacuerdo con Petro, es el presidente de la República y algún Y respeto ellos se salieron, merece. Blue Radio publica el video como una anécdota, como un detalle de lo que pasó anoche, pero respondió el presidente. No es nada más que una anécdota y de la grosería, de la impertinencia, del irrespeto que se ha impuesto en la política en Colombia. ¿Sabe qué respondió el presidente Petro? Que no se había dado cuenta. Ni me di cuenta, escribió él en su cuenta en Twitter por que es un capítulo, una anécdota de lo que pasó ayer en Bogotá. Y finalmente, muy rápido, está creciendo la pelea, es tendencia Bogotá, La Sabana, Galán, Susana Muhammad, todo lo que hay alrededor de la resolución, el borrador que va a definir el futuro de la sabana de la capital del país. Redes sociales usados por todos, Néstor, para fijar posiciones, para contestarse, para explicar y para atacarse a propósito del agua de Bogotá, que es la excusa de esa resolución. Esta es una pelea, la de Bogotá, la del agua, muy ideologizada. El presidente Petro muy protagonista, diciendo lo de los ríos voladores. Los ríos voladores quiere decir el vapor que viene desde la Amazonía. Sí, señor. Mire, los ríos voladores es una figura, o así es como lo llama la ciencia, ríos voladores que en su mayoría están en Sudamérica y que es aire que lleva tanta agua que puede incluso compararse con el Amazonas. Estos ríos voladores son protagonistas en países del continente, casi siempre están en América del Sur, incluida Colombia. La tesis del presidente Petro es que si no se protege la sabana, sino que se sigue construyendo y hay incluso otro embalse como Chingaza, se van a alejar los ríos voladores, lo que significa menos agua para la capital del país. Traducción de ríos voladores, el vapor que viene. El vapor que traen las corrientes de aire. Camila, gracias. 5 de la mañana, 40 minutos, sobre Millonarios, sobre el desastre de Millonarios, y tienen toda la razón, repito, las críticas. Eliminado por el Once Caldas anoche 1-0, Diego Suárez.
Feliz día, Néstor. Once Caldas se quedó con el primer cupo de equipos colombianos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Esto tras vencer 1-0 a Millonarios con gol de Michael Barrios al minuto 80. Recordemos que ambos equipos llegaban a ese torneo tras clasificarse por reclasificación del 2024. Once Caldas fue quinto con 77 puntos y Millonarios fue tercero con 86. Esto dijo Hernán Darío Herrera, director técnico de Once Caldas, sobre la clasificación. La clasificación también nos la merecíamos y yo sé que este equipo tiene historia, tiene recorrido también, tiene una estrella grande que no la tienen sino 2 equipos acá en Colombia. Entonces por eso es que no hay que menospreciar a ninguno, no hay que menospreciar a... Hoy a las 7:30 de la noche, Junior de Barranquilla y América de Cali disputarán el segundo cupo a la fase de grupos por parte de Colombia a la Copa Sudamericana. El Estadio Metropolitano de Barranquilla será testigo de quién será el clasificado en un partido que, recordemos, no podrá contar con la asistencia de la hinchada visitante. Solamente podrá entrar la hinchada del equipo de Junior de Barranquilla. Diego Suárez, Blue Radio. Diego, gracias. Claro que Once Caldas no es un equipo menor. Ya quisiera Millonarios haber ganado algún día la Copa Libertadores, y Millonarios bien merecido lo tiene. Un equipo muy mediocre, la verdad. 5:41 a.m. La gran pelea política del día es la del gobierno nacional contra todo el mundo. El argumento del gobierno del presidente Petro es proteger el agua en Bogotá, pero se está llevando por delante y está arriesgando la autopista norte, la ampliación de la autopista norte. Está frenando obras públicas, puede frenar el metro de Bogotá, la construcción de más de 360.000 viviendas en la sabana de Bogotá, el desarrollo de vías, de obras públicas y especialmente la autonomía territorial. Porque dice la resolución de la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, que dejó de serlo ayer, dice que deben integrar todos estos municipios, 36 en Cundinamarca, 4 en el departamento del Meta, deben integrar al POT estos lineamientos determinantes, se llaman técnicamente, alrededor del agua, que es lo que origina la protesta de la región. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Uno es, por ejemplo, el patio taller de la línea 1 del metro. El patio taller de la línea 1 del metro y parte del trazado en la localidad de Kennedy. Quedaría en el limbo si esto es expedido. Otro proyecto importantísimo, la línea 2 del metro, que está en licitación. El patio taller de la línea 2 del metro quedaría también en el limbo. En entredicho la posibilidad de hacer allí, en Suba, el patio taller de la línea 2 del metro. Y obras públicas, ampliación de vías, desarrollo urbanístico de la ciudad y de todos los municipios en la sabana de Bogotá es lo que está en riesgo. Dice la saliente ministra Muhammad que no se afectaría lo que ya está construido, pero lo que no está construido, al final de cuentas, eso es lo que está en riesgo. Los argumentos del gobierno, la saliente ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Se ha dicho que los lineamientos ambientales van a frenar obras para el desarrollo de Bogotá, porque ese fue precisamente el vademecum de obras que mostró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Falso. Los lineamientos no detienen esas obras y si hay que hacer claridad por mala interpretación de la resolución, para eso la resolución está ahora, para comentarios. Tercero, se ha dicho que estos lineamientos son un freno al proyectos, sin desarrollo. embargo, para construcción automáticamente quedan en el limbo. Ampliación de vías, las vías por el occidente, por el norte de Bogotá, por la séptima, un infinito listado de vías que están en proyecto quedarían paralizados. De los constructores de vivienda, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera. Creemos que este tipo de disposiciones deben ambientarse en un debate democrático e institucional que no se resuelve en 14 días. Por eso le hemos pedido a la Procuraduría General de la Nación que haga una intervención, que haga una vigilancia preventiva a todo este proceso que permita que se respeten las leyes de participación democrática. La expansión del aeropuerto El Dorado, zonas francas, proyectos de energía, construcción de colegios educativos, hospitalarios, acueductos, todo eso es lo que quedaría en riesgo. Lo dice también el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. El único suelo que se podría usar para construir es el que está hoy habilitado, zonas de expansión urbana o zonas de suburbanización. No se podrá habilitar suelo a futuro para más vivienda. Invitamos al Ministerio a ampliar el plazo de presentación de observaciones al documento publicado.
Ellos tardaron un año en una en esquina diseñar de esta pelea está el presidente Petro con su ministra de Medio Ambiente y en la otra el resto del mundo. Hasta la exalcaldesa Claudia López se mete en este debate, por supuesto, diciendo que el presidente Petro ni es el rey ni es el tirano como para tomar decisiones que no le competen. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Nuevamente hay discordias entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá. Esta vez fue por un proyecto de resolución que publicó el Ministerio de Ambiente y justamente la ministra Susana Muhammad antes de salir para los lineamientos ambientales que se aplicarán en la sabana de Bogotá. Pues la ministra dice que está abierto hasta el 14 de marzo para que la ciudadanía haga sus comentarios sobre el documento. Sin embargo, la polémica comenzó porque el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X, lo catalogó como una publicación obligada y disfrazada. Dice además que eso nunca se le comentó a los actores implicados, como el gobierno distrital y tampoco la gobernación de Cundinamarca, por lo cual ha generado bastante polémica. Uno de los que respondió fue la Cámara Colombiana de Infraestructura, específicamente su presidente, el doctor Juan Martín Caicedo, quien respaldó la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de responder al gobierno, pero que asimismo dijo que el portafolio de proyectos estaría en riesgo si definitivamente este proyecto sigue en pie. Es evidente que la iniciativa de Prosperar podría paralizar el desarrollo de la infraestructura capitalina. Como bien lo ha planteado el alcalde Galán, la resolución estaría violando la autonomía territorial y, en consecuencia, un portafolio de obras estratégicas quedaría en el limbo. Estamos hablando, por ejemplo, de las ampliaciones de la vía Subacota, de la autopista norte y de la carrera séptima. En ese sentido, cabe recordar que el alcalde Carlos Fernando Galán ayer tomó la decisión de responder al gobierno nacional, diciéndole que estaba completamente equivocado y que dañaría por lo menos 360.000 proyectos de vivienda. A la respuesta, esto también lo respaldó Camacol, quien su presidente Guillermo Herrera le pidió la intervención a la Procuraduría para detener urgentemente el proyecto de resolución. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, 5 de la mañana, 47 minutos. Reporte de esta mañana sobre el estado de salud del Papa Francisco, que está en su tercera semana hospitalizado. Pasó una noche tranquila ayer, que fue el gran ausente en la celebración, en el comienzo de la Cuaresma para el mundo católico. Enrique Rodríguez en Europa. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Pronóstico reservado, noche tranquila y el Papa sigue descansando. Podría ser el mismo comunicado que hemos leído en los últimos días, pero es exactamente así. El Papa se mantiene estable, no ha sufrido nuevas crisis respiratorias y tal vez la gran novedad sea que el Vaticano ha confirmado que se le están realizando procesos de fisioterapia, no solo respiratoria para mejorar sus capacidades respiratorias, sino también motora. El Papa lleva 3 semanas hospitalizado. Sus problemas de movilidad eran ya evidentes antes de ser ingresado, así que estos se han agravado como consecuencia de la hospitalización y de pasar la mayoría del tiempo tumbado. En cualquier caso, el Papa sigue necesitando de ventilación asistida, no está intubado, pero sí necesita un aporte extra de oxígeno para pasar los días. En todo caso, el Papa sí está realizando actividades laborales, algo que había interrumpido con las últimas crisis de los días anteriores. Por ejemplo, en las últimas horas, el Vaticano ha confirmado que el Papa ha vuelto a telefonear al párroco de la Franja de Gaza, Gabriel Romanelli, para interesarse como siempre por su situación. En todo caso, el comunicado de esta mañana ha sido muy breve. El que tiene más datos se publicará a última hora de esta tarde y ahí sabremos con más detalles cómo está evolucionando la salud del Papa en esta tercera semana de internamiento, Néstor. Enrique, 5 de la mañana, 49 minutos. El presidente Trump decidió hacer una pausa. Suspendió la vigencia de los aranceles para la industria de vehículos, para la industria automotriz. Dio un mes de plazo para que entraran en vigencia para no encarecer, que sería notable el aumento, 20-25%, según la decisión de Trump en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y esta determinación de Trump se da posterior a una llamada que sostuvo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que por cierto lo señaló de estar aprovechando la crisis con Estados Unidos para mantenerse en el poder. Pero esta pausa de los aranceles del 25% para el sector automotriz parece ser más una consecuencia de una llamada de Trump que tuvo con los presidentes de General Motors, Stellantis y Ford, o al menos eso indicó la secretaria de prensa Caroline Leavitt. We spoke with the big 3 auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, but at the request of the companies associated with USMCA. Hablamos con los 3 grandes de la industria automotriz. Vamos a dar
una excepción de un mes en cualquier carro entrando a través del Tratado de Comercio con Canadá y México. Los aranceles recíprocos continuarán entrando en efecto el 2 de abril, pero por la solicitud de las compañías, el presidente les ha dado una excepción de un mes para que no estén en desventaja, decía la portavoz, y realmente es apenas lógica esta pausa si uno ve las implicaciones de los aranceles. Ya se ha dicho, según estudios, por ejemplo, del Grupo Económico Anderson, que el precio de algunos vehículos podría dispararse entre $1,000 a $9,000. Por eso esta pausa de un mes, que es un alivio. Recordemos que Estados Unidos es el más grande importador de vehículos en el planeta, con más de $231 mil millones al año en importación de vehículos, Néstor. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escuchar. Y a propósito de Trump, anoche en la presentación del empresario del año, que es Jaime Gilinski, el presidente Petro le hizo un llamado a los empresarios del sector privado, a los industriales, que miren a otros lugares. No solo mirar al norte, dijo el presidente, sino mirar a otras latitudes para exportar y para tener un relacionamiento comercial diferente. Es la luz de la costa, por el raquitismo de nuestra pesca artesanal y porque de ahí no se derivó, con ayuda del gobierno, mayores horizontes. Pues Jaime, yo le quiero decir que necesitamos una industria que mire el mundo hoy. El mundo ya no es el norte. El norte puede fallar, como hasta ahora había sido nuestro lugar más seguro. Enviándose mensajes, Gilinski, que es el nuevo dueño de Nutresa, que era una empresa de Antioquia, del grupo empresarial antioqueño. Es ingeniero caleño, es banquero y ahora empresario de una empresa muy simbólica en Colombia. Es para mí un gran honor y me siento muy agradecido al recibir esta honrosa distinción como el empresario del año 2024 de la República. Especialmente quiero agradecer a la organización Ardila Lule, a don Sergio Quijano, a Fernando Quijano y a todos los colaboradores de esta gran institución que ha sido un referente. Y fue allí en ese ambiente en donde estaban presentes el expresidente Duque y el exfiscal Barbosa, que se salieron del recinto cuando comenzó el discurso del presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro asistió ayer a la ceremonia de premiación del empresario del año en el Gran Salón del Club Nogal en Bogotá. El reconocimiento fue otorgado a Jaime Gilinski, presidente del grupo Nutresa, quien ha liderado la consolidación de uno de los conglomerados económicos más grandes del país. Al evento asistieron periodistas, dirigentes gremiales y políticos como el expresidente Iván Duque. También asistió el exfiscal Francisco Barbosa. Ambos, en el momento en el que iba a iniciar el discurso del presidente Gustavo Petro, se levantaron y salieron del recinto. El presidente Gustavo Petro no reaccionó en el momento y continuó con su discurso hablando del mercado, la economía y el futuro. Pues Jaime, yo le quiero decir que necesitamos una industria que mire el mundo hoy. El mundo ya no es el norte. El norte puede fallar, como hasta ahora había sido nuestro lugar más seguro. El norte puede fallar. Entonces tenemos que mirar hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur, hacia el norte. Colombia es el corazón del mundo. Después de que terminara el evento, el presidente reaccionó al gesto del expresidente Duque y el exfiscal Barbosa, escribiendo en su cuenta de X, abro comillas, "Ve, no me di cuenta", y citando un video que publicó este medio en el que se ve al exfiscal Barbosa salir del salón. Caterina Ávila, Blue Radio. 5:54 minutos, noticia económica de hoy jueves, hoy es 6 de marzo, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. En las últimas horas, los mercados han estado muy alborotados, moviéndose para un lado y para otro con cada anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre aranceles. Y aunque nos hemos concentrado en los mercados de acciones, es importante que desde Colombia miremos lo que está ocurriendo con el petróleo, que sigue siendo la principal fuente de nuestros ingresos fiscales. La referencia Brent, principal referencia para Colombia, rompió a la baja la barrera de los $70 por barril por primera vez en 6 meses. Arrancando este año, alcanzó a subir a $82 y desde ese pico se ha desvalorizado alrededor de un 16%, bajando casi a $69 por barril. En este momento el Brent está por debajo de los $74,3 usados por el gobierno nacional para proyectar todas sus cuentas, de acuerdo con el más reciente plan financiero. Y si el crudo sigue cayendo de manera prolongada, se podría generar un impacto fiscal adicional para el país en momentos en que el recaudo de impuestos ha sido insuficiente para soportar los altos gastos del gobierno. El miedo a que una guerra comercial severa produzca una desaceleración global en la economía ha desvanecido
desvanecido en los últimos minutos los precios del petróleo. Otra consecuencia, en este caso de carambola, de los aranceles de Trump sobre países como Colombia. Víctor Grosso, datayfx.com. Víctor, 5 de la mañana, 55 minutos. Noveno día del juicio, novena audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso de los falsos testigos y del presunto fraude judicial. Día de testigos claves en ese proceso judicial que se ha convertido en una verdadera novela. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Durante años el nombre de Vicky Jaramillo permaneció al margen del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe hasta este miércoles. La exmilitante del Centro Democrático llegó a los juzgados de Palo Quemao para responder a la fiscalía sobre su rol como enlace entre los abogados de Uribe y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En su testimonio explicó que durante conversaciones sobre política con Ricardo Williamson, quien había conocido en el Cisga, en una iglesia en el año 2017, le llamó la atención que ella tuviera vínculos con el uribismo. Es por esto que decidió hablarle de su cuñado, el recluso Enrique Pardo Hache, pues él le había comentado que Juan Guillermo Monsalve deseaba retractarse de las declaraciones contra los hermanos Uribe Vélez. Victoria Eugenia, Enrique, mi familiar, lo tiene de compañero y Enrique me llama a decirme que el señor Juan Guillermo Monsalve está dispuesto a decir la verdad. Tras varios intentos de Williamson de que Vicky se comunicara con el expresidente Álvaro Uribe, ella decidió hacerlo por medio de la secretaria Claudia Daza. Esta versión de Vicky Jaramillo va en contravía de lo que ha declarado el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en las recientes audiencias, pues dice él que cuando se reunió con el abogado Diego Cadena en la cárcel La Picota en el mes de febrero del año 2018, él le expresó que él no quería retractarse de los señalamientos de que los dos hermanos Uribe habían participado en la creación del bloque metro de las autodefensas. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enojarse no es resolver. Cuando hay un mal comportamiento de alguno de los dos en la pareja, si el otro se enoja, no está resolviendo el conflicto, le está sumando un problema más al que ya tenemos. Pero por cultura nos enseñaron que el que se enoja manda, el que se enoja se está defendiendo y tiene la razón. Recuerda cuando vamos a un restaurante y el mesero no atiende rápido o es grosero, ¿qué hacemos? Nos enojamos, pedimos que llamen al administrador, nos quejamos, decimos que qué cosa tan horrible, y entonces viene el administrador, nos dice, no, perdone señor, el postre va por cuenta de la casa, y decimos, me defendí. Qué lástima que culturalmente hayamos aprendido que necesitamos la rabia, que necesitamos la ofensa, que necesitamos estar muy iracundos para defender nuestros derechos, y eso lo hemos pasado a nuestra pareja. Por eso cuando hacen algo que nos molesta, en lugar de resolverlo, lo que hacemos es atacar, ¿no? Defendernos. Créeme, mujer, no estamos solucionando nada. Ahora tenemos dos problemas, la pelea y el conflicto que ya teníamos. Así que antes de explotar, antes de querer defendernos, analicemos exactamente qué está pasando y busquemos la cura a ese mal, porque los amores bonitos se construyen. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad.
El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Se agrava hoy la pelea del gobierno nacional, del presidente Petro en particular, contra todo el mundo por el agua en la sabana de Bogotá. En realidad, por proteger lo que el presidente llama el agua, los ríos voladores y el ecosistema, lo que está arriesgando es la construcción de 360.000 viviendas para gente la más pobre, el desarrollo de obras públicas en el centro del país y la autonomía de Bogotá y del concepto ampliado de lo que se llama la Bogotá región. El alcalde Galán acusa al presidente Petro de violar la Constitución, de arriesgar por lo menos 18 grandes obras, entre ellas el metro de Bogotá, la autopista norte, la carrera séptima, la prolongación de la avenida Boyacá, el ferrocarril de la Sabana, la vía Subacota, el cable aéreo, el de La Calera, que es apenas un proyecto, los regiotram de norte y de occidente, es decir, todo el desarrollo de Bogotá, que quedaría frenado si prospera esa resolución ya presentada, ya publicada por el Ministerio de Medio Ambiente. Fue la última decisión de la ministra Susana Muhammad. Responde el presidente Petro en su tono muy habitual que el tema es el agua, son los ríos voladores, que son corrientes de aire que transportan agua por la Amazonía hasta páramos y bosques en el centro del país. Traducción de ríos voladores, el agua en forma de vapor que está a 2 o 3 kilómetros de altura y que terminan transportando el agua a los páramos. La tesis del presidente es que si se sigue construyendo en Bogotá y en la Sabana, se alejarán los ríos voladores y se acabará el agua de Bogotá, que vamos a quedar sin agua 9 millones de personas. Claro, es decir, esa es la tesis del presidente Petro, y por cuenta de eso se dedica a bloquear el resto y a arriesgar una reforma que al final de cuentas esa resolución se caería facilísimamente en cualquier tribunal, porque lo que está en juego también es la autonomía no solo de Bogotá, de Soacha, en donde hay 800 kilómetros ya proyectados de desarrollo para el centro del país, para Bogotá, pero también Cajicá, Chía, Cota, Sopotenjo, Zipaquirá, Mosquera, Cibaté, Fusagasugá, Silvania y La Calera, municipios todos vecinos de Bogotá, 40 en total, a los que el decreto del Ministerio de Ambiente les cambia o les tumba el POT, el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, esos planes que son la demostración de la autonomía. Cada municipio toma decisiones autónomas. Si la resolución de la ministra Muhammad, ahora del gobierno del presidente Petro, quedara en firme la semana entrante, que es el plazo para comentarios, el POT de Soacha, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, se cae un POT en el que están trabajando desde hace más de 5 años. Bienvenidos en esta pelea, de un lado el presidente Petro y su ministra Susana Muhammad, y en el otro el alcalde Galán, el gobernador Rey, la exalcaldesa Claudia López, el exalcalde Enrique Peñalosa, los alcaldes de todo el centro del país. También están de este lado de la pelea los constructores de Camacol, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, todos rogándole, suplicándole al presidente Petro que no arriesgue el desarrollo por cuenta del tema de agua y que haya alguna clase de conciliación. El Ministerio de Medio Ambiente ha publicado una resolución adicionalmente que declara como zona de reserva por 2 años 76.000 hectáreas de Santurbán en el departamento de Santander, para Bucaramanga y para varios municipios allí en Santander. Una resolución que dice, por decisión del gobierno, que en esas 76.000 hectáreas no pueden otorgarse permisos de minería, por el mismo tema de la protección ambiental. Dice Peñalosa, con razón el exalcalde de Bogotá, que este es un falso ambientalismo, que es posible ser verde, ser ecológico, pero también proteger el desarrollo y la vida de los seres humanos. La otra pelea del presidente Petro es por la conmoción interior. El presidente en batalla abierta, ahora con el presidente de la ANDI, con Bruce McMaster, porque la ANDI presentó un proyecto
ante la Corte Constitucional pidiendo que se declarase la inconstitucionalidad de esa conmoción interior. También la pidió un exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, porque no hay razones nuevas ni sobrevinientes para la situación del Catatumbo. El problema para el presidente Petro es que no solo es un pedido de la ANDI, sino de muchas instituciones, de muchas personas que han dicho ante la Corte Constitucional que no hay razones, que no hay justificación para el estado de conmoción interior. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este día jueves. Hoy estaría cumpliendo 98 años el gran Gabo, Gabriel José de la Concordia García Márquez, que nació en 1927. Les contaré en segundos de los artículos aprobados ayer en el trámite de la Cámara de Representantes sobre la reforma a la salud, que se desenredó. Aprobaron 24 artículos, lo que significa que de los 62 del texto ya hay aprobados 58. Quedan faltando solamente los 8 muy importantes. Aprobaron, por ejemplo, que las EPS dejen de existir y se conviertan en gestoras de salud. Dejarían de ser las promotoras de salud que conocemos hoy en día, una transición de 2 años, aunque falta, hay que decirlo, la aprobación del Senado de la República, que fue en esa Cámara en donde se cayó esta misma reforma a la salud la semana entrante. Si hoy se aprueban esos 8 artículos, la reforma llegará a la mitad del trámite y vendrá lo más difícil, que es el Senado, en donde el gobierno no tiene mayorías. Esto que pasó ayer lo celebra ruidosamente el ministro Armando Benedetti, que por otro lado está en plan electoral, arriesgando, por supuesto, la neutralidad que le corresponde a él como ministro de la política, invitando a una consulta a algunos partidos. El ministro organizando la consulta de lo que se llama la coalición del centro, de la mesa del centro. Allí estarían el Partido Liberal o un sector del liberalismo, un sector de la U y, por supuesto, toda la izquierda. El ministro dice que viene ahora en el Congreso de Colombia el trámite para la legalización de la marihuana y para la reforma a la salud. Por otro lado, al ministro se le están saliendo de ese frente amplio que él propone. Hay comunicados del liberalismo, de la U, de los independientes, de los verdes. Él quisiera tener en esa coalición el candidato, y está trabajando en ello, el candidato para las elecciones presidenciales del 2026. Por supuesto, el ministro arriesgándose a una intervención por una insólita, inusual participación en política. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos, hablando de noticias de la política. Pese a la polémica, el Congreso aceptó la renuncia del magistrado Lorduy del Consejo Electoral, que quiere decir que el petrismo, si entra efectivamente, quien se prevé tendrá mayorías para enfrentar la investigación por la financiación de topes. En el Consejo Electoral la mayoría se hace 6-3, la pierde la oposición. El presidente Petro tendría mayorías para respirar tranquilo después de los problemas de la investigación, que es lo que el presidente Petro ha llamado golpe blando, es decir, cambia el ajedrez político en el Consejo Electoral. Y les contaré de lo que pasó anoche en la premiación del empresario del año, en donde terminaron retirándose del recinto el exfiscal Barbosa, el expresidente Duque, porque llegó a hablar el presidente Gustavo Petro al acto en el Club El Nogal. 6 de la mañana, 8 minutos, es un gusto acompañarlos. En Bogotá escampó la temperatura a 11 grados centígrados, terminó el incendio en Medellín. Les contaré de la cumbre de la Unión Europea que está comenzando justo en este momento para una nueva alineación política, ahora que Estados Unidos se parece alejar. Las 6 de la mañana, 8 minutos, enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Insistimos en el retiro de esta resolución. Segundo, si se imponen, si aún así no desisten de esta resolución y continúan con ella, tendremos que acudir a acciones legales. No para la polémica en las sabanas de Bogotá, al pedido del alcalde Carlos Fernando Galán para que se retire el borrador de resolución de lineamientos ambientales, se sumaron el gobernador de Cundinamarca, la Cámara Colombiana de Infraestructura y Camacol. Guillermo Herrera es su presidente. Creemos que este tipo de disposiciones deben ambientarse en un debate democrático
democrático e institucional que no se resuelve en 14 días. Por eso le hemos pedido a la Procuraduría General de la Nación que haga una intervención, que haga una vigilancia preventiva a todo este proceso. Uno de los que respondió fue la Cámara Colombiana de Infraestructura, específicamente su presidente, el doctor Juan Martín Caicedo. Es evidente que la iniciativa de Prosperar podría paralizar el desarrollo de la infraestructura capitalina. La resolución estaría violando la autonomía territorial. Por su parte, la ministra Susana Muhammad calificó como exagerada la respuesta que ha tenido el distrito frente a la publicación de la resolución. El alcalde está exagerando al decir que como si esto ya va a demandar, pero ¿qué va a demandar el alcalde si no hay ningún acto administrativo? La Cámara de Representantes aprobó anoche 24 nuevos artículos de la reforma a la salud, dejando el proyecto a solo 8 artículos de completar su aprobación en segundo debate. La reforma aprobada hasta ahora elimina la intermediación de la CPS, la ADRE será el único pagador del sistema, tendrá 27 funciones nuevas, se crea un fondo especial de rescate para hospitales y se establecen nuevas fuentes de ingresos. Previo al debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó un mensaje de urgencia e insistencia para acelerar el trámite de la reforma en la plenaria de la Cámara de Representantes. Además de que hay urgencia, la palabra clave es insistencia. Eso se traduce en que solo se puede discutir el tema de la reforma a la salud y no se puede discutir ningún otro proyecto ni ningún otro tema hasta que sea evacuado el tema de la reforma a la salud. La representante a la Cámara, Catherine Jubinao, advirtió que la reforma a la salud convertirá a la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, en un foco de corrupción. Este artículo es el más peligroso, junto con el artículo 19 de toda esta reforma. Y básicamente le entrega 90 billones de pesos a un solo funcionario, que no solamente no va a tener la capacidad técnica para todo lo que le estén asignando, sino que el día que ese funcionario que llegue a ADRES, puesto por un político, y sea un político, llegue a robar, va a implosionar el sistema de salud. Usted sabe que aquí hubo una coalición y se reventó la coalición o se desorganizó la coalición. Lo único que estoy tratando es de reorganizar una coalición y unas mayorías dentro del Congreso de la República, y no necesariamente las mayorías se arman, empezando por mermelada. El ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo el primer encuentro con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, para hablar de la agenda legislativa de este año. Allí se refirió al polémico Consejo de Ministros televisado del mes de febrero, en el que fue duramente criticado por ministros y funcionarios de izquierda como Francia Márquez, Susana Muhammad y Gustavo Bolívar. Y yo no tengo ningún resentimiento, yo entiendo eso. A mí lo que sí me duele es la forma como se comportaron con el presidente. Yo creo que ellos tenían un plan y eso era un plan armado, entonces me cogieron de bobo ese día. El ministro también confirmó la fecha en la que radicará el proyecto de acto legislativo de legalización del cannabis de uso recreativo. Tiene que ser el 16 de marzo porque todo lo que sea acto legislativo tiene que ser en los periodos del 16 de marzo, y recuerde usted que trámite se puede tomar también como la radicación del proyecto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó la intención del gobierno nacional de crear un frente amplio para las elecciones de 2026 en el que esté el Partido de la U, el Pacto Histórico, los liberales, los independientes y parte de los verdes para enfrentar a candidatos como Claudia López, Sergio Fajardo, incluso Vicky Dávila. Y eso se va a definir entre tristas, si logramos hacer un frente amplio para marzo, las próximas elecciones del próximo año, en donde vaya el Partido de la U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, Independiente, los verdes de Amaya. Sin embargo, las directivas del partido de la U, Clara Luz Roldán y Alex Vega, rechazaron las declaraciones de Benedetti. A ellos se sumó el expresidente y jefe de los liberales, César Gaviria. Queremos expresar que nosotros somos independientes del gobierno del presidente Petro. No tenemos ningún plan de hacer coalición con el gobierno ni para las elecciones. El Congreso aceptó la renuncia de César Lorduy al Consejo Nacional Electoral. En medio de fuertes cuestionamientos por su ausencia, habló la representante que lo denunció por acoso sexual. Ingrid Aguirre, representante de Fuerza Ciudadana. César, te estuve esperando aquí en el Congreso para mirarte a los ojos y para decirte en tu cara que me pediste en mi cuerpo para pagar la deuda que querías hacer para no revocar a nuestra candidata. Eres un cobarde. Habla el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, y la representante del Partido Liberal, Elizabeth J. Pang Díaz. Debe aceptar su renuncia y el doctor Lorduy tiene las instancias en la Fiscalía para hacerlo eso. Si todos quieren a Lorduy afuera, votemos entonces la renuncia de Lorduy y no sigamos con esta falsa, porque todos votamos por Lorduy.
En un evento en la Cancillería por el Día Internacional de la Mujer, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por las demandas contra la reforma pensional y el decreto de conmoción interior en el Catatumbo tras la violencia del ELN. Aún dicen que quieren tumbar, como dicen hoy que quieren tumbar también la conmoción interior allá en el Catatumbo. Entonces, ¿cómo se va a defender el Estado cuando gentes armadas entran disparando por todas partes, matando gente humilde como los campesinos que asesinaron? Ya son 7 los testigos de la Fiscalía que han acudido al complejo judicial de Palo Quemado para declarar en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos. Habla Vicky Jaramillo. Ahí me hace referencia, entonces, mi cuñado es compañero de celda del señor Juan Guillermo Monsalve y tengo que contarte algo, te quiero decir algo, te mando una información. Siguen las protestas de los productores de arroz en Tolima, Huila, Meta, Córdoba y Sucre. Los bloqueos de vías se mantienen. Los arroceros aseguran que el precio al que venden el arroz les deja pérdidas frente a lo invertido. Martín Vargas Chacón, líder de los arroceros en Huila. Producir una hectárea de arroz desde la preparada, abonada, siembra y toda la logística que significa producir una hectárea de arroz cuesta hoy en día 11 millones de pesos. Yo estaba estudiando en Alemania, en Berlín, en la Universidad Humboldt, y vine por un intercambio estudiantil con la UPTC, es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. El Tribunal Administrativo de Boyacá tumbó en un fallo de primera instancia la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y la decisión se da porque él estaba inhabilitado para ocupar el cargo al que llegó en las elecciones del año 2023 por haber firmado un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 2022, incumpliendo el plazo legal que prohibía a los aspirantes a cargos de elección popular. Colombia se salvó de una millonaria condena por el caso Interbolsa, una polémica que se remonta al año 2012. El Consejo de Estado aseguró que Fogafín actuó dentro del marco legal, por lo que la nación no deberá pagar los 108.000 millones de pesos que alegaba la empresa Cromas. Estados Unidos está rompiendo con un precedente de décadas de no sostener diálogos con organizaciones terroristas. Precisamente el presidente Donald Trump escribió un mensaje en su red social Truth dándole un ultimátum a esa organización terrorista: o liberan a los rehenes y entregan los cuerpos de los fallecidos inmediatamente, o se acabó para ustedes. Habrá un infierno que pagar. Pero fue la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien confirmó los contactos con Hamas a través del enviado especial del presidente Trump, Adam Baylor. Este enviado especial tiene la autorización para adelantar contactos con quien sea, y el presidente Donald Trump lo hace siempre pensando en lo mejor para el pueblo estadounidense. Apenas 4 días después de la cumbre de Londres, los mandatarios europeos vuelven a reunirse hoy en Bruselas. También está ahí Zelensky. En una decisión dramática, el presidente de Francia, única potencia nuclear independiente del continente, anuncia que va a extender el uso de su arsenal para proteger a Europa. Francia también informa que está compartiendo inteligencia con Ucrania para suplir la decisión de Trump de suspender esa ayuda a Kiev. Once Caldas clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, eso tras eliminar a Millonarios en la fase 1 al ganarle 1-0 con gol de Michael Barrios al minuto 80 del partido, jugado en el Estadio Palo Grande de Manizales. Hoy se definirá el segundo clasificado de la fase de grupos de la Copa Sudamericana cuando Junior de Barranquilla enfrente al América de Cali a partir de las 7:30 de la noche. Por otra parte, ya en Europa se jugó la fase de ida en los octavos de final de la UEFA Champions League con participación colombiana de la mano de Luis Díaz y el Liverpool. Los de Inglaterra vencieron 1-0 a Paris Saint-Germain con gol de Elliot al minuto 80. Así fue narrado por la prensa internacional. ¡Vaya, compañero! ¡Elliot! ¡Gol! Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad. Atención, está comenzando en este momento en Bruselas, en Bélgica, la cumbre de mandatarios de Europa, y están reunidos para hablar de rearme, de armas nucleares y para hablar de nuevas alianzas, ahora que Estados Unidos parece más cerca de Vladimir Putin y de Rusia. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, en Bruselas han comenzado a reunirse los mandatarios de todo el continente para discutir lo que ha dicho la propia presidenta de la Unión Europea, el nuevo plan de rearme de Europa, que es un plan que involucra aumentar el gasto militar, el gasto de defensa, en un 1,5% del Producto Interno Bruto de todo el continente. Así lo explicaba Ursula von der Leyen, llegando junto con Volodymyr Zelensky allí a las puertas de la reunión esta de los mandatarios. Escuchémosla. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. Lo que dice que ese plan de rearme de Europa involucra 800.000 millones de euros. Y la verdad es que eso está provocando un movimiento fuerte en los mercados internacionales, Néstor, porque Alemania, que es la principal economía del continente, tiene un freno constitucional para aumentar su deuda. Y el propio canciller recién electo, Friedrich Merz, que todavía no asume el cargo, ha logrado un acuerdo con sus socios con los que va a formar gobierno para hacer ese cambio constitucional, que fue justamente la discusión que hizo explotar por los aires el gobierno anterior, que es liberar el gasto en deuda, una cosa histórica dentro de Alemania que no se había logrado cambiar hasta ahora, y eso está haciendo que se dispare el precio de la deuda, la capacidad de endeudarse de Alemania, porque nunca había ocurrido que quitaran ese freno a la deuda. Es lo que está ocurriendo en este minuto, pero están llegando más mandatarios, y como te decía, llegó también ahí el presidente Volodymyr Zelensky, que es la primera vez que lo escuchamos hablar después de toda esa turbulenta semana que ha tenido con el presidente Donald Trump. Lo habíamos escuchado en un video que había grabado nocturnamente allí en Ucrania, donde daba su planteamiento como avanzar para la paz, pero ahora habló sin aceptar preguntas, diciendo que agradecía la ayuda de Europa y que también pensaba que el gasto que estaba incurriendo Europa para aumentar su defensa era un hecho importante. Así lo decía. Thank you so much for everything, and signals to increase our production, and signals to, with the new program, to increase the European security. That's, I think, the great decisions. Thank you. Una gran decisión es lo que dice el presidente Zelensky. Néstor, los que están más preocupados y los más ansiosos que están viviendo en este momento son los países bálticos, también Dinamarca. Lo que ellos sienten en los países bálticos es que son los primeros amenazados por Rusia después de Ucrania, y entonces están diciendo que están muy agradecidos, por ejemplo, del planteamiento que ha hecho el presidente Emmanuel Macron de Francia de compartir su paraguas nuclear para proteger también estos países. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que tiene la amenaza sobre el territorio de Groenlandia por parte de Donald Trump, ha dicho que lo mejor que se puede hacer en este momento es aumentar el gasto, gastar, dice, para aumentar el rearme europeo. Es Mette Frederiksen. For me, the most important thing now is to be very frank, to rearm Europe, and I don't think we have a lot of time. So rearming Europe, spent. Dice gastar, y dice que no tenemos mucho tiempo, que hay que hacerlo de inmediato. El otro hecho importante, Néstor, de esta mañana es el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, quien ha compartido que efectivamente Francia está supliendo la entrega de inteligencia militar a Ucrania. Lo decía en una entrevista esta mañana, es Sébastien Lecornu.
Je pense que pour nos amis britanniques qui sont quand même dans une communauté du renseignement avec les États-Unis, c'est plus compliqué. Nous, notre Lo que renseignement está est diciendo es souverain. que para los amigos británicos que todavía forman parte de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es más complicado, pero nuestra inteligencia es soberana. Hemos tardado en ganar impulso en los últimos años, pero la ventaja es que lo hemos hecho con nuestras pocas capacidades y con eso estamos beneficiando a los ucranianos, es lo que ha dicho Néstor. Gracias, Silvia. Estados Unidos, moviéndose al revés de su tradición diplomática, está hablando más con quienes eran sus enemigos, sus rivales, su oposición, más cerca de Vladimir Putin, pero también anunciando la Casa Blanca esta mañana que está en negociaciones con Hamás, intentando terminar la guerra del Medio Oriente. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Un hecho sin precedentes si se toma en cuenta que Estados Unidos tiene la regla prácticamente establecida de no adelantar negociaciones con grupos terroristas, y pues Hamás precisamente es una organización terrorista reconocida así por el Departamento de Estado. Han sido varios contactos, según lo que ha informado la Casa Blanca. No detallaron si los contactos son con el objetivo de avanzar en la liberación de rehenes o en establecer un camino hacia una paz o un cese al fuego permanente en la Franja de Gaza. En todo caso, quien confirmó la noticia fue la portavoz, la secretaria de prensa Caroline Leavitt. Well, when it comes to the negotiations that you're referring to, first of all, the special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best En lo que interest respecta a esas negociaciones, el enviado especial que ha estado involucrado tiene la autoridad de hablar con quien sea. Israel fue consultado sobre este asunto. El diálogo y hablar con gente alrededor del mundo para hacer lo que está en el mejor interés del pueblo estadounidense es algo que el presidente cree que es lo correcto, decía la portavoz. Ahora bien, cabe destacar que el presidente Donald Trump, justo al tiempo que se daba esta confirmación, publicaba un mensaje a través de su red social Truth, dándole un ultimátum al grupo terrorista Hamás, asegurando que deben inmediatamente entregar y liberar a los rehenes. De lo contrario, se acabó para ellos, que se va a desatar un infierno en Medio Oriente, decía el presidente Donald Trump, que ya prácticamente se le había acabado la paciencia a los Estados Unidos. Recordemos que ya en ocasiones anteriores había advertido precisamente a Hamás que tenían que liberar los rehenes cuanto antes, o si no la respuesta iba a ser totalmente catastrófica y destructiva en contra de ellos. También se produjo una reunión en el despacho Oval entre el presidente Trump y 8 antiguos secuestrados, que habían estado secuestrados por Hamás, pero fueron liberados en el marco de estos nuevos acuerdos y de cese al fuego temporal. Se reunió con ellos el presidente Trump, les expresó su solidaridad, pero también el mensaje de que hará todo lo posible para poder avanzar con la liberación de los rehenes que aún continúan en cautiverio de Hamás. Néstor, gracias. Y por otro lado también hay que destacar, Néstor, la determinación en materia arancelaria, la pausa de un mes para los vehículos, particularmente luego de una conversación que sostuvo Trump con los 3 grandes de la industria automotriz, General Motors, Stellantis y Ford. Decidió que por un mes no les va a aplicar esos aranceles del 25%, Néstor. Gracias, Juan Camilo. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. En Colombia, la turbulencia política es por cuenta de la pelea del presidente Petro y su Ministerio de Medio Ambiente, Felipe, básicamente contra el resto del mundo. Están metidos aquí el alcalde Galán, el gobernador Rey de Cundinamarca, los exalcaldes Claudia López, Enrique Peñalosa, concesionarios de vías, constructores de vivienda, todos diciéndole al presidente, por favor, no haga esto, que es inconstitucional, con el argumento de proteger el agua, los ríos voladores. Está arriesgando el presidente no solo la autonomía regional, sino una cantidad de obras muy importantes de desarrollo, construcción de vivienda, construcción de vías, construcción de infraestructura para el centro del país. Ojalá sirva para algo, Néstor, y el gobierno nacional pues escuche lo que se está diciendo y se sienten cuidadosamente, como lo dijo ayer la ministra Susana Mohammad, a mirar realmente los alcances de la resolución, pero me temo que eso no va a pasar. La ministra Mohammad tiene la razón, Felipe, cuando dice no están en riesgo las obras que ya están terminadas. Las casas, lo que pasa es que casas, proyectos de vivienda construidos sobre humedales. No, lo que está en riesgo es lo nuevo, Néstor. No, claro, lo que está en riesgo es lo nuevo. Claro, pero también que son las obras que mencionó ayer el alcalde Galán, y que definitivamente lo que harían es paralizar a Bogotá, encerrar a Bogotá. Pero es que además Bogotá tiene muy pocos terrenos para construir, Héctor. Bogotá
tiene hoy muy pocos espacios para desarrollos en soluciones de vivienda, por ejemplo, y esto haría que fuera mucho más reducida esa oferta, digamos, esa reclasificación de diferentes terrenos. Pero en el caso de los barrios también habría dificultades, por ejemplo, para redesarrollos, como se llama, que es coger la casa y ponerle un piso más o algo por ese estilo, porque evidentemente cuando vaya a tramitarse la licencia de construcción, pues van a decirle, aquí hay un predio en donde es imposible expedir una nueva licencia de construcción si es que hubo una anterior, porque es una zona protegida. Yo sí creo que la resolución que proyecta el ministerio tiene unas consecuencias muy superiores a las que la ministra Mohammad reconoció ayer que tenía, y aspiro pues también como Felipe y todos acá a que el gobierno abra la conversación que todos le están pidiendo, porque entre otras cosas en el propósito de tomar algunas medidas para proteger la sabana de Bogotá, pues todos estamos de acuerdo, pero otra vez el método, aquí hay una decisión que hasta ahora es sin consulta y que con 5 días de consulta, que son más bien ahí como una formalidad, pues no parece que realmente se supla ese criterio de participación ciudadana, Héctor, en la protección ambiental. La gran paradoja es que se saltaron olímpicamente, se están saltando un artículo de la Constitución, se están saltando el Acuerdo de Escazú, que obliga a unas consultas sobre estos temas. Se están saltando la autonomía, se están saltando la capacidad de cada municipio, de cada ciudad, de crear su propio ordenamiento territorial en los famosos POT, porque desde el Ministerio de Medio Ambiente les están diciendo, así es la nueva regla de juego. 6 de la mañana, 30 minutos, y es la pelea, la batalla política del momento. Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días, y como usted lo decía, lo más reciente, como es ya costumbre por parte del presidente Gustavo Petro, llegó a través de la red social X, cuando le reprochó al alcalde Carlos Fernando Galán por sus recientes anuncios de medidas que pretende tomar frente a la posible oficialización de esta resolución. Le dice al alcalde Galán que cómo se le ocurre pensar en hacer más embalses si lo que está en riesgo es el agua aérea, el agua que se produce en la Orinoquía y que puede pues verse afectada, según lo que él dice, con la construcción de más embalses. Pero recordemos que todo esto empieza cuando el alcalde Carlos Fernando Galán en la mañana de este miércoles anunció las medidas que pretende tomar el distrito para protegerse y blindar a la ciudad ante la publicación de esta resolución del Ministerio de Ambiente. Insistimos en el retiro de esta resolución, que la retiren, que echen para atrás y que volvamos a construir colectivamente y de manera coordinada, como ordena la ley, un proceso que garantice unos lineamientos de ordenamiento ambiental para la sabana que se construyan entre todos y que no sean impuestos. Segundo, como les decía, si se imponen, si aún así no desisten de esta resolución y continúan con ella, tendremos que acudir a acciones legales de tipo administrativo, pero no descartamos también de tipo penal. Porque aquí ya más tarde, sobre la tarde del miércoles, el presidente Gustavo Petro le dice al alcalde a través de X, abro comillas, señor alcalde Galán, si usted tiene una ciudad con racionamiento de agua, ¿cómo se le ocurre que la acción del gobierno en el territorio ajeno a Bogotá para garantizar los flujos híbridos es un ataque? Ante lo que a través de la misma red social el alcalde Galán le respondió resaltándole un par de puntos en el que destaca que desde el año 2000, que más bien desde hace 13 años, cuando el presidente Petro era alcalde de Bogotá, retiraron la propuesta de Chingaza 2 sin que ni siquiera hubiese una alternativa planteada para enfrentar posibles fenómenos de crisis hídrica como los que se están viviendo en este momento. Las reacciones han llegado incluso de exalcaldes de Bogotá, entre esos ha estado la exalcaldesa Claudia López, quien ha sumado su voz de rechazo a la resolución del Ministerio de Ambiente. La resolución por sorpresa que ha sacado la señora ministra de Ambiente para congelar el desarrollo de la sabana de Bogotá es inconstitucional, es ilegal y es un abuso con los ciudadanos y las autoridades locales de Bogotá. Señor presidente Petro, usted es el presidente de Colombia, que es un Estado social de derecho. Usted no es el emperador de una monarquía presidencial.
respete a Bogotá, respete a Cundinamarca. La exalcaldesa Claudia López la ha destacado el presidente Gustavo Petro y le ha recordado que debe respetar las decisiones de los alcaldes y las autonomías de los territorios. También se sumaron las voces de rechazo de los representantes a la Cámara por Bogotá, algunos de ellos quienes se reunieron para en conjunto pedirle al gobierno nacional que se haga un mejor proceso de concertación. Esto dijo Julia Miranda, representante por Bogotá. Haga un ejercicio verdadero de concertación, que eso es un diálogo técnico con los responsables de tomar las decisiones de ordenamiento territorial en la sabana. De tal manera que no puede dejar por fuera un diálogo concreto de trabajo, de concertación con alcaldías, consejos municipales, corporación autónoma regional y autoridades. A esas voces de rechazo se sumaron también las de los concejales de Bogotá, algunos de ellos que también en conjunto se reunieron para informar las medidas que quieren usar para pedir las evidencias de las reuniones que dice el gobierno nacional que hubo y en las que se pudo entregar la información y compartir y ayudar a construir esta resolución del Ministerio de Ambiente. Lo harán a través de un derecho de petición. Sandra Forero es concejal de Bogotá. A la pregunta suya, nosotros radicamos un derecho de petición pidiendo exactamente eso. ¿Cuáles fueron las mesas? ¿Dónde están las actas? ¿Qué comunidades participaron? ¿Qué funcionarios participaron en el desarrollo de esto? ¿Y dónde está el documento técnico? Porque está colgado un documento técnico que no necesariamente coincide con el articulado. Y a otro que le pedimos acompañamiento, que creo que lo hicieron ya varios, la representante y varios colegas, fue a la Procuraduría General de la Nación. Le digo por qué. Las constantes voces de rechazo de la resolución del Ministerio de Ambiente con los lineamientos para la sabana de Bogotá, que incluye 35 municipios de Cundinamarca y 4 del departamento del Meta, según la ministra de Ambiente, saliente ministra de Ambiente Susana Muhammad, son exageradas. Se ha dicho que los lineamientos ambientales van a frenar obras para el desarrollo de Bogotá, porque ese fue precisamente el vademecum de obras que mostró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Falso. Los lineamientos no detienen esas obras y si hay que hacer claridad por mala interpretación de la resolución, para eso la resolución está ahora, para comentarios. La lista de voces de rechazo sigue siendo engrosada minuto tras minuto. Se ha sumado el gobernador de Cundinamarca, diferentes alcaldes de este departamento, gremios económicos, todos en general pidiéndole al gobierno nacional y a la nueva ministra de Ambiente que se amplíe este plazo para comentarios de la resolución con los lineamientos ambientales en la sabana de Bogotá. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 36 minutos, y con este rosario de alertas, acusaciones, solicitudes entre el gobierno de Bogotá, el gobierno nacional, la gobernación de Cundinamarca y los alcaldes de casi 40 municipios, es el momento de saber en qué está en la práctica esta resolución con los lineamientos del Ministerio de Ambiente. La primera claridad que hay que hacer es que hoy esto es un borrador, que no se ha firmado, que no se ha publicado, pero que faltan 8 días para ese 14 de marzo, que es el plazo para comentarios, y si el gobierno Petro no escucha o no incluye estos comentarios, la resolución se va a publicar como está, y ahí sí, todas las advertencias se van a volver un problema serio y real. Si eso pasa, con el argumento de que hay que cuidar el agua, los ecosistemas y los ríos voladores, el presidente Petro pone en riesgo 360.000 viviendas, el desarrollo de obras públicas en el centro del país y la autonomía de Bogotá y la sabana. Esas viviendas en riesgo, 360.000, están la mayoría en Bogotá y Soacha, y el 65%, es decir, 234.000 de esas viviendas que se van a construir en la sabana son viviendas de interés social. El alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá acusa al presidente Petro de violar la Constitución y de arriesgar el metro de Bogotá, la autopista norte, la carrera séptima, la prolongación de la avenida Boyacá, el ferrocarril de la Sabana, la vía
Subacota, el cable aéreo de La Calera, el Regiotram del Norte y también el Regiotram de Occidente. Responde el presidente Petro que en su tono habla del agua y de los ríos voladores, que el problema es construir en la sabana para alejar ríos voladores, que eso, dicho de una manera más práctica, es el agua en forma de vapor que se mueve por el continente. Eso es a lo que se llaman ríos voladores, y dice él que si se construye se va a acabar el agua en Bogotá, dejar sin agua a 9 millones de personas en el más catastrófico de los análisis. Lo que está en juego es la autonomía de los municipios como Soacha, Chía, Cota, Sopó, Zipaquirá, Cibaté, La Calera, Fusagasugá, solo por mencionar algunos en la lista de 40 municipios a los que, si se expide esta decisión del Ministerio de Ambiente, les cambian o les tumban el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial que cada municipio hace para decidir el uso del suelo, para decidir dónde se puede construir. Por ejemplo, si esto se expide como está, se va a caer el POT de Soacha, que es uno en el que en el municipio vienen trabajando hace 5 años. Pero ojo, una última, esto no solo es en la sabana. El Ministerio de Ambiente publicó la resolución que declara zona de reserva por 2 años 76.000 hectáreas de Santurbán en Bucaramanga y municipios de Santander. Dice que ahí, por decisión del gobierno y no de las autoridades locales, no se pueden otorgar permisos mineros. De fondo, esta también es una pelea por la autonomía de las regiones. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos. Mientras en la Cámara de Representantes avanza la reforma a la salud del gobierno nacional con los votos de un grupo de congresistas de partidos políticos como el Liberal, el Conservador y el Partido de la U, este proceso podría ser visto como una prueba piloto del proyecto político con el que el presidente Gustavo Petro busca la permanencia de la izquierda en el poder a través de lo que él denomina Frente Amplio. La renovación de votos de este matrimonio político de la izquierda con algunos sectores de centro e incluso de derecha se consumó en las últimas 2 semanas gracias a las gestiones del nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, quien logró alinear sectores importantes de partidos que no pertenecen al pacto histórico a cambio de representación política, o, para decirlo en términos más claros, a cambio de burocracia por medio de la renovación de la entrega del Ministerio TIC, por ejemplo, y el Ministerio del Deporte, entre otros. El ministro Benedetti reconoció en las últimas horas que la estrategia política con la que el gobierno busca otros 4 años de la izquierda en el poder consiste en la consolidación del llamado Frente Amplio. Reconoce que él está reorganizando esa coalición y aseguró que si participan los liberales, la U, los independientes, los verdes de Amaya, refiriéndose al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, de cara a una consulta en marzo de 2026, esto lo dice textual Benedetti, tendremos posibilidades de ganar a todos los candidatos de la derecha como Fajardo, Claudia López y Vicky Dávila. Además de la polémica por la posible participación de Armando Benedetti en política electoral, que tendrá que ser evaluada por la Procuraduría, de hecho es algo evidente, sus palabras originaron malestar entre los jefes del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, y el Partido de la U, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, quienes rechazaron las declaraciones del ministro tras afirmar que no están pensando en una coalición con la izquierda rumbo al 2026. Amanecerá y veremos. El presidente Petro, también participando en política electoral a través de sus redes sociales, dijo que lo que busca es la consolidación de ese Frente Amplio, defendiendo sus reformas. La campaña para el 2026 ya comenzó. Es el momento de que quienes van a aspirar a la presidencia destapen sus cartas y expliquen cuál es el modelo de país que buscan implementar. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Cuarto día de paro arrocero en 5 departamentos del país y cuarto día de preocupación nacional por el arroz, gran protagonista en la canasta familiar de los hogares colombianos y rey indiscutible en todos los niveles socioeconómicos del país, muy especialmente en la mesa de los más pobres, donde 16 millones de personas compran arroz por ser un alimento rico en carbohidratos, 14% de las calorías diarias, por ser también un alimento fácil de preparar
y sobre todo muy barato. Precios baratos que son alivio y descanso para el bolsillo de 50 millones de colombianos en total, con un consumo anual de 46 kilos per cápita, según Fedearroz, siendo la región que más consume la costa atlántica, con 54 kilos per cápita al año, y la que menos, la región oriental, con 30 kilos en promedio al año. Pero en cualquier caso, el grano más importante dentro de la alimentación del 70% del país, cuyos precios baratos, sin embargo, son tormento para 28.000 familias campesinas que cultivan cerca de 400.000 toneladas de arroz y producen alrededor de 2.100.000 toneladas de arroz paddy seco al año. Productores acechados y asediados hoy por la sobreoferta del grano, las importaciones desde Ecuador y los Estados Unidos, el contrabando ilegal de arroz, que puede llegar a ser hasta el 16% del consumo nacional, los cada vez mayores costos de producción, fertilizantes, abonos, agroquímicos y sobre todo agua, que elevan el costo de producir una carga a 220.000 pesos, es decir, 35.000 pesos por encima de lo que reciben por la venta de esa misma carga. Y finalmente, por la enorme cantidad de inventarios en la industria molinera, que ya es la fase industrial del arroz, y quienes tienen por lo demás la sartén por el mango al momento de las negociaciones de compra-venta, quienes también han disminuido en un 19% las compras de arroz nacional, según las denuncias de los cultivadores hoy en paro en 5 departamentos del país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y la ¿Usted dice que hay polémica alrededor de la participación, Ricardo, de Benedetti en política? Sí, señor, por supuesto. No hay. ¿Y qué polémica hay? Si es una evidente, una abierta participación de Benedetti. La polémica gira en torno a que el partido de la U y el Partido Liberal, o al menos sus presidentes, dicen que ellos no están pensando en coaliciones con la izquierda para el 26. Pero una cosa piensa, y esto no me refiero a ellos por supuesto, una cosa piensa el burro y otra piensa quien les alma. Los congresistas sí están pensando en eso, los presidentes no, los congresistas, Felipe, o al menos una parte de congresistas sí. Pero desde el primer momento les dije, la misión de Benedetti es armar eso que han llamado ahora el Frente Amplio. Y lo va logrando. Es armar... Lo va logrando. ¿Usted vio las fotos ayer con las mujeres del Congreso? Sí, pero eso queriéndolo, es decir, en una muestra clara, va a quedar muy mal el poco de gente que ha criticado y que ha dicho cosas. Porque ahí en la foto yo lo que vi fue... Benedetti es muy hábil. El grupo denominado Las Esa foto con las mujeres, todas están sacándose fotos, todas congraciándose, coqueteando. Como si fuera una Benedetti, ¿no? Sí, como Felipe, si fuera pues el fenómeno de Benedetti es un fenómeno muy particular porque le dieron durísimo, como no le han dado, yo creo que en la historia reciente de Colombia, a nadie. Todo el mundo le dio durísimo, todo el mundo tiene una opinión de Benedetti. Y Benedetti es un encantador y allá llegó. Y no solo eso, es que está armando, Felipe, se los dije desde el primer momento, lo repito, está armando la coalición política. La misión de Benedetti es armar un grupo político no solo de izquierda, con un sector de la U, con un sector del liberalismo para las elecciones del 2026. Ese es un proyecto fracasado, pero ese es un proyecto que solo conduce al fracaso. Pero no, yo creo que más lo verdaderamente importante de la declaración del ministro Benedetti es realmente
la descarada violación de la prohibición de participación en política de los funcionarios públicos, porque a veces eso tiene, digamos, matices y bueno, una declaración, una cosa, pero si uno tuviera que poner en clase un ejemplo de qué no puede hacer un ministro, este sería el ejemplo perfecto. Aquí no hay absolutamente pero, Héctor, ninguna presidente discusión. también. Está interviniendo en actividad. No, aquí no hay ninguna línea sutil, Felipe. Es que una cosa es participar. No. En los temas electorales les está prohibido a los ministros participar, pero mucho más al ministro del Interior, Néstor, que es lo que verdaderamente a mí me parece prácticamente escandaloso. Es que hay una cosa que se llama el Comité Nacional de Garantías Electorales, en donde se sientan los partidos políticos, las autoridades de la organización electoral, la fuerza pública. Ese comité lo preside el ministro del Interior y es el encargado, como su nombre lo indica, de darle garantías a todos los candidatos, Héctor, de que pueden desarrollar su campaña en forma adecuada. Y no va a pasar nada. No, Néstor, esto no es un tema de dientes. No, este no es un tema de dientes de leche, Néstor. A mí me perdona, pero aquí me parece que hay una cosa escandalosa. A ver, Héctor, yo estoy de acuerdo con usted, no se moleste. Lo que le digo es, aquí desde hace rato... Yo creo que todos los ministros lo han hecho. El señor presidente de la República está todos los ministros en la organización y los ministros en el pasado participan en política y se reúnen en privado con los congresistas y hablan de cómo van a organizar sus partidos y sus organizaciones. Pero esa no es una diferencia menor, Ricardo. Yo creo que aquí hay un tema de formas que sí es importante, porque es que una cosa es el ministro utilizando el poder público como efectivamente lo usa. Entre otras cosas lo usa porque le ponen los micrófonos, porque es el ministro. Y entonces eso le da una ventaja sobre los demás competidores, que no es un tema menor. Se lo pongo en plan pregunta, Héctor. ¿Usted cree que el gobierno Petro, como es su obligación, es neutral para el debate electoral del año entrante? No, por supuesto que no, y yo creo que el presidente Duque Petro no lo fue, y creo que el presidente Santos no lo fue, y creo que el presidente Uribe tampoco lo fue, y ninguno en el pasado. Pero yo sí, eso es una cosa, y otra cosa distinta, insisto, Néstor, es que los ministros, y sobre todo el ministro que tiene el deber de ofrecer garantías a todos los candidatos, utilice la capacidad y el poder que le da el ministerio y la función pública para lo que dijo el dejar saber anoche. Sus opiniones, para promover las coaliciones. El presidente no importa Petro si pasa anoche, o no, pero hay que decirlo. Dijo anoche esto: cogobernar con nosotros no tiene más sentido que aglutinar todas las fuerzas que sostengan un cambio progresista para Colombia y abrir las oportunidades a todas y todos los colombianos. Es el presidente Eso de la significa volver a ganar en el 2026 con este Frente Amplio. Si el presidente se metió en la piscina, Felipe, ahora pues que el ministro del Interior se meta a organizar la coalición de partidos con los que intentan seguir en el poder el año entrante, pues eso parece juego de niños. ¿Qué dice Benedetti? Los liberales, la U, los independientes, los verdes de Amaya se unen de cara a una consulta en marzo de 2026 y así tendremos la posibilidad de ganar a los candidatos de la derecha como Fajardo, Claudia López y Vicky Dávila. Sí, están en eso. Yo creo que eso, Felipe, de eso tampoco hay dudas a estas alturas. Y Néstor, vuelvo y le digo, sí, Héctor dice, sí, hay que decirlo y vamos a mostrar la indignación. No va a pasar nada. Mire, Benedetti llegó ahí a restearse. Benedetti está por encima del bien y del mal en el sentido de que ya un proceso más, un proceso menos le importa nada. Sí, no le importa nada, hombre. Restearse, Felipe, es una buena expresión, es término de cartas de jugador de póker. Llegó a restearse, y lo va a lograr. Y están jugando pensando en las elecciones del año entrante. A propósito, el gobierno está haciendo esta mañana un nombramiento que explica un poquito también el nuevo mapa político. Ya les voy a decir quién es la directora de la Aeronáutica Civil. Señor. No, le iba a decir que no, yo sí confío en el sistema de controles de este país. Lo he dicho desde el primer día que comenzó este gobierno, que todos pues tienen temores de que no respeten la ley o de que, en fin, no respeten las reglas de juego. Y yo creo que el sistema de controles ha funcionado adecuadamente. Y yo confío en que en este caso también. Yo no espero que destituyan al ministro Benedetti, ni mucho menos. No me parece que eso fuera políticamente conveniente, al menos por ahora. Pero sí espero que él
tenga en cuenta que está abiertamente violando una ley y que se expone eventualmente a unas sanciones, que puede ser la Procuraduría, puede ser un juez, en fin. Yo sí confío en que el sistema de controles en Colombia funciona como ha funcionado a lo largo de los 170 años. Pero a Benedetti no le ha preocupado las sanciones, evidentemente, hace rato. Pero Néstor, mire, le voy a decir una cosa sobre este Frente Amplio. Los políticos históricamente en Colombia, no solo con el presidente Gustavo Petro, sino históricamente, especialmente los del Congreso, se llaman de un solo partido, que es el partido de gobierno, y están acostumbrados a darle gobernabilidad al presidente de turno a cambio de posiciones de poder, aparte de la repartición del poder, que puede ser la representación en un ministerio, la representación en una entidad, el que le concedan proyectos presupuestales para sus departamentos. Y cuando se están acercando las campañas, como ellos son del partido del poder, no del presidente de turno, sino del partido del poder, se van reacomodando. Entonces, prepárese para lo siguiente. Le van a decir al presidente de Benedetti, claro que sí, yo lo amo, presidente, ahí voy a estar con usted. Y cuando arranque la ley de garantías, que es en el momento en que ya no pueden sacar a la gente, cuando arranque la ley de garantías, todo el mundo se reacomoda con los candidatos viables, llámese Vicky Dávila, llámese Germán Vargas Lleras, llámese el que quiera usted, va a quedarse con esos apoyos de los políticos que siempre se reacomodan al poder, y el presidente se va a quedar solo, va a ver. Mire la foto, y dígame usted si no están todo el mundo ahí contento, feliz, dichoso. Padre, dígame que no. De esta foto que están viendo, Felipe, quienes están en Ditu en este momento viendo la señal de Blue Radio, quienes están en el canal de YouTube, lo que es muy impresionante es que es Benedetti rodeado. Esto digo, es la vedette de la política colombiana. Lo que yo le dije, todas las mujeres, pero no solo en esa bancada, en diferentes. Todas las mujeres, Felipe. ¿Esta es la bancada que liberal? Se les olvidó, Felipe Benedetti. Sí. Con las mujeres liberales publica, de hecho, que publica la foto es el propio ministro Benedetti. Pasó de estrellado a estrella de la política. Mientras tanto, el expresidente Gaviria diciendo que no van a hacer coalición, que no sé qué. Van a hacer coalición grupo todos de las mujeres, con todos, hombres. De las mujeres liberales en la Cámara, que son 9 mujeres que se conocen ahí coloquialmente como las sin piedad, porque hay una que es de nombre Piedad que no la metieron en el grupo de chat, y ese grupo ha apoyado al gobierno pues en todo, y es lo que le ha permitido al gobierno tener una mayoría en la Cámara de Representantes. Pero Néstor, esa imagen la difundió el ministro. A mí lo que me impacta del ministro es que él ha venido difundiendo todas las imágenes desde el chat con, si usted es Benedetti, desde el chat con Catherine Miranda hasta está en plan de gran encantador, entre otras cosas, de mujeres. Usted lo ve ahí y dice, pero por Dios, es más que vedette, ¿no? Yo diría que es como el gran capo di tutti capi, o casi que una estrella, en serio, un rockstar, eso por hoy. Armando Benedetti. Si usted fuera Benedetti, Felipe, yo lo entiendo. Después de todo el palo que le han dado, mire esta lambonería de todas estas congresistas alrededor del poder. Esta es una fotico que resume perfectamente cómo es la política en Colombia. Tiene 95 billones de pesos guardaditos de lo que no ejecutaron el año pasado para repartir y hacer feliz a todas estas representantes y senadoras y senadores y no sé qué. Es decir, el tipo llegó a restearse y lo va a lograr porque usted puede tener cualquier opinión de Benedetti, la que usted quiera, como que eres drogadicto, como le dijo Álvaro Leiva, que no de que, pero el tipo es operador político, lo dijimos aquí hace 8 días, Néstor. De eso no hay ninguna duda. Es un gran operador político. Que logró voltear a las mujeres en el Congreso de Colombia. Y a los hombres, y a todo el mundo. La amnesia me parece que es el reflejo en esta foto. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. En segundos, el nombramiento de esta mañana desde el Gobierno Nacional. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Nueva directora del Aerocivil se había posesionado apenas la semana pasada, como viceministra, y esta mañana la cambian de cargo. Nicolás Rodríguez. Néstor, sí señor, estaba posesionada como la viceministra de Infraestructura, específicamente lo hizo la ministra María Fernanda Rojas, pero hoy se conoció que mediante el decreto 0261 del Ministerio de Transporte ocupará el cargo de directora encargada. Estamos hablando de la arquitecta Liliana María Ospina, quien asumirá el cargo de directora encargada en reemplazo de Sergio París, que presentó la renuncia y aceptada por el presidente Gustavo Petro la semana pasada. Ella tiene un puesto muy
importante en este momento, Néstor, porque es reunir nuevamente a las aerolíneas y a la Asociación de Aerolíneas, porque hay una leve disputa de los problemas que presentaban la pista del aeropuerto El Dorado el año pasado, finalizando el año, y algunos aeropuertos departamentales. Sin embargo, confirma la ministra que en este momento están en un proceso de empalme. Podemos hablar un poco de la hoja de vida de Liliana en este momento. Es la directora encargada, tiene una maestría en urbanismo de la Universidad Nacional y cuenta con estudios en gestión de operaciones urbanas estratégicos de la Universidad Javeriana. Eso sí, Néstor, las fuentes del Ministerio de Transporte nos dicen que es muy allegada a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y que por eso en este momento es la directora encargada de la Aeronáutica Civil, reemplazando a Sergio París, que ya asume su cargo desde ya. Recuerde usted que Sergio París en la carta manifestaba algunos temas personales por los cuales le había presentado su renuncia al presidente Gustavo Petro, pero otras voces dicen que el presidente Gustavo Petro estaba inconforme con la gestión de Sergio París en estos últimos días, así que ya tiene nueva directora encargada de la Aeronáutica Civil. Se trata nada más y nada menos que de la arquitecta Liliana María Ospina. Estás escuchando Blue Radio. Y hay también de Invías, el gobierno está recomponiendo políticamente su gabinete, Ricardo. Sí, señor, se va finalmente Juan Carlos Montenegro, confirma a través de redes sociales hace minutos que le fue aceptada la renuncia protocolaria por correo electrónico. La renuncia presentada hace algo más de un mes, dice la ministra de Transporte. Cierro hoy mi ciclo como director general de Invías. Los mejores deseos al equipo que llega. Queda encargado el actual subdirector John Jairo González. Sale también el director de Invías. Remesón en el sector transporte del gobierno del presidente. Pues claro, Petro. Y la que llegó a la Aeronáutica Civil había trabajado con la nueva ministra de Transporte en el gobierno de Claudia López. Ese es el sector de los verdes que está conquistando el petrismo. Y esta recomposición del gabinete quiere decir un poquito de mermelada pensando en las elecciones del 2026. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente. Esta es Blue, más que radio. Señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, buenos días, gobernador. Néstor, muy buenos días a usted y a su mesa de trabajo. Gobernador, ¿qué impresión tiene usted? ¿Qué efectos ha medido de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre agua de Bogotá, sobre obras en Bogotá y en la Sabana? Bueno, pues específicamente creemos que trae un impacto importante. Estamos hablando de varios frentes, pero específicamente en los que usted me cuenta, pues sin duda vamos a tener más requisitos que cumplir para obtener licenciamientos ambientales en nuevos proyectos de infraestructura vial, en proyectos de infraestructura energética, en provisión de servicios públicos. Esto le imprime una dinámica adicional a todo el esquema normativo convencional que viene haciendo exigencias de cumplimiento de requisitos a estos proyectos y viene este paquete adicional de exigencias que por supuesto los va a volver más demorados y más costosos. Y adicionalmente le atribuye unas competencias. ¿De qué clase de obras o de qué clase de efectos estamos hablando, gobernador? Bueno, por ejemplo, proyectos como redes de transmisión energética, proyectos que aún no han sido licenciados, que se requieren que ya entren para soportar todas las necesidades de desarrollo de este centro del país y que muy seguramente van a tener a partir de la expedición de este decreto, de esta resolución mejor, toda una serie de requisitos adicionales que va a complicar el proceso de licenciamiento ambiental. Proyectos de infraestructura vial, proyectos, por ejemplo, de rellenos sanitarios que requiera tanto Bogotá como Cundinamarca.